Programa Institucional para la Mejora de los Ambientes Educativos y Salud Mental de los Cursos Formativos del Personal del Área de la Salud del IMSS, a cargo de la doctora Susana Barceló Corrales. La doctora Susana Barceló es licenciada en Enfermería, maestra en Ciencias, doctorado en Alta Dirección de Establecimientos de Salud, especialidades posttécnicas en Pediatría y en Administración de los Servicios de Enfermería y Docencia. Tiene diplomados en Sistemas de Rendición de Cuentas y Enfoque de Objetivos basados en Presupuesto. Actualmente es titular de la División de Formación de Recursos Humanos para la Salud y ha sido jefa de área de Enfermería y Técnicos, coordinadora de programas de enfermería, jefa de área de enfermería y asesora del director de prestaciones médicas. Como experiencia docente, ha sido docente en programas de pregrado de enfermería en universidades públicas y privadas. Tiene varias publicaciones, dentro de las que se encuentra Metodología 10x10 para la implementación de modelos de mejora de la calidad y seguridad de la atención, Diplomado de Calidad y Seguridad del Paciente. Ha sido coautora en diversos programas de cursos técnicos de enfermería y cursos para formación de técnicos de áreas afines a la salud. Bienvenida, doctora Barceló. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en este auditorio. Estamos muy contentos de poder contar aquí con su presencia y antes de arrancar con este importante tema que esperamos que sea de su agrado, porque lo hemos preparado precisamente para tratar de buscar que esta también sea una intervención que sume a la difusión de este programa institucional para la mejora de los ambientes educativos y la salud mental de los cursos formativos del personal del área de la salud. ¿Quién de ustedes, si me ayudan por ahí levantando la mano? Hoy hemos tenido muchas dinámicas de levantar la mano, pero vamos a continuar con la tendencia. Si me ayudan, por favor, levantando la mano, ¿quién participa formando profesionales de la salud, de cualquier área? Perfecto, yo creo que casi, si no me falla por ahí el cálculo, alrededor de un 80-90% de los que están presentes. Ahora bien, ¿quién de los presentes, su participación dentro de los procesos educativos formativos es como alumno? Genial, genial. Yo creo que el 20% que faltaba ahorita, lo que estábamos comentando de los porcentajes, es porque está representado por alumnos. Esperamos que para ambos este tema sea de interés, porque ambos estamos sumamente involucrados en cada una de las intervenciones y los componentes que vamos a abordar de este programa. Como ya les comentaba, la intención de este tema es que podamos conocer la forma en cómo se integra el programa institucional para la mejora de los ambientes académicos, ambientes educativos, también como mayormente los conocemos, y la salud mental. ¿De quién? De todos los que participamos dentro de los procesos formativos que están dirigidos, como su nombre lo indica, a formar profesionales de la salud, tanto para el propio instituto como también para el sector. En este caso, vamos a arrancar comentando de dónde tomamos la responsabilidad o bien la facultad de poder generar este programa y operarlo. Dentro de las funciones sustantivas enmarcadas en el Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Médicas, como pueden ustedes observar en pantalla, tenemos una que está encaminada y englobada dentro de las funciones sustantivas de la Coordinación de Educación en Salud, que si me permiten leerla, a la letra dice: aprobar los programas y o proyectos educativos que promuevan ambientes académicos saludables y el fortalecimiento de la infraestructura de los espacios educativos institucionales para con ello contribuir a la calidad educativa. Y desde aquí me gustaría ir haciendo énfasis en algunos señalamientos. El primero es el contexto en el cual se enfoca esta acción sustantiva, y es efectivamente en lo que se refiere a promover. Entonces estamos cayendo en un ámbito proactivo. De ella, a su vez, se van a desprender las funciones sustantivas de la División de Formación de Recursos Humanos. Y dice la número 10.
Establecer programas, proyectos y o estrategias que promuevan ambientes académicos saludables a fin de mejorar la calidad educativa. En cumplimiento a estas funciones sustantivas enmarcadas en el referente normativo del que acabamos de hacer mención, es que se engloba la importancia y el deber de poder integrar este tipo de programas, el cúmulo de estrategias de las cuales muchos de ustedes han sido partícipes para poderlas consolidar en un programa que al dejar de funcionar como islas o componentes aislados puedan generar un impacto que contribuya a la mejora continua de los ambientes académicos de cada una de las sedes en donde se desarrollan y se forman al día de hoy más de 65,000 alumnos en todo el país. Este programa cuenta con 5 componentes. Aquí ustedes los pueden ver en pantalla. El primero hace referencia a la fase diagnóstica y entonces imagínenlos como un dominó, el cual disparamos y a partir de cada uno de ellos va empujando el siguiente hasta que cerremos cada uno de estos 5 integrantes para poderlo llevar a la operación. Tenemos la fase de diagnóstico, tenemos en su segundo componente el plan de atención para la mejora de los ambientes educativos y la salud mental de los alumnos. En el tercero, tenemos un componente que aborda la sensibilización y promoción de los ambientes educativos ejemplares y la salud mental de los alumnos. Después, por ahí pueden observar, si seguimos en este giro, con el número 4, la atención a casos emergentes, que ahorita que lo abordemos seguramente va a ser muy familiar. Y en el número 5, la evaluación del impacto de las intervenciones. Como ustedes lo observan, arrancamos tal como se arranca la gestión de cualquier programa o cualquier proceso. ¿Cómo? Diagnosticándolo. ¿Dónde está la problemática? ¿Dónde están las necesidades prioritarias de este grupo o este ecosistema que en nuestro caso es el que nos compete en ámbitos educativos formativos, para con ello ir desarrollando el resto de las funciones hasta que lleguemos al quinto componente, que es el que busca evaluar si nuestras decisiones fueron correctas, fueron oportunas y realmente tuvieron ese impacto, en este caso favorable, perdurable, que puede tener de acuerdo a su potencial. Y su potencial porque está dado por los recursos que cada uno de los procesos tiene. Y vamos a iniciar con el primero. Entonces comentábamos que el primero hace referencia al diagnóstico situacional de los ambientes educativos y salud mental del instituto. ¿Qué propósito tiene este primer componente? Su propósito es identificar los factores y las situaciones de riesgo que afectan o que pueden contribuir a afectar los ambientes académicos y la salud mental del personal en formación dentro de las diferentes sedes del instituto. ¿Quiénes son los responsables de operarlo? Y cuando hablamos de responsables es porque en cada uno de estos componentes hay un paquete de intervenciones, un paquete de acciones colaborativas dependientes, algunas de ellas entre sí, para que se pueda desarrollar. Entonces los responsables los tenemos en diferentes estructuras. Por supuesto, la Coordinación de Educación en Salud en conjunto con sus 3 divisiones, así como también el OAD. Y en el OAD, ¿a quién haríamos referencia? A su propia estructura, pero en este sentido dirigido por sus autoridades directivas y sus autoridades educativas, es decir, su jefe de prestaciones médicas, pero con una actuación muy significativa de su coordinador o coordinadora de planeación y enlace institucional, así como también su coordinador auxiliar médico de educación. Y en el OAD me gustaría también hacer énfasis en que no se queda ahí, ¿no? Porque después tenemos los C6, tenemos en el ámbito, si lo cambiamos de escenario hacia una UMAE, nuestros DEIs y nuestros JDs, los jefes de educación en salud y los directores de educación e investigación en salud. ¿A qué se refiere este primer componente? Es el que va a buscar la aplicación de los instrumentos diagnósticos a fin de permitir la evaluación de los ambientes educativos y de la salud mental en el 100% de los cursos formativos que se desarrollan en el instituto. Y una vez que nosotros operamos las acciones que se integran dentro de este primer componente, ¿qué vamos a obtener? ¿Cuál es el producto de ellas? El producto lo podemos observar también en esta lámina y nos dice
que es el diagnóstico mediante la semaforización del estado actual de los ambientes educativos y la salud mental de los alumnos a nivel nacional, a nivel delegacional, por sede, así como la identificación de las necesidades prioritarias de atención. Y aun cuando aquí hablamos de un diagnóstico a nivel nacional, a nivel por OA, delegación, por unidad médica, es muy importante también hacer énfasis en que este diagnóstico, incluso de acuerdo a la necesidad imperante del poder escudriñar dónde tenemos la situación de riesgo, la situación problemática, puede ser dentro de una misma sede por programa. Por ejemplo, yo puedo tener dentro de una sede un grupo de cursos de residencias médicas, pero tengo quizás uno de internado médico, tengo uno de pasantes de servicio social, tengo uno de un curso posttécnico de enfermería, tengo uno de un curso técnico y también a ese grado de detalle puede llegar nuestro diagnóstico. Dentro de este diagnóstico, una vez que ya abordamos cuál es su propósito, quiénes son los responsables, cuál es la descripción de este componente y qué producto genera, otra parte importante a comentar del componente es de qué manera lo vamos a implementar. Este primer componente se implementa por medio de la aplicación de los instrumentos. ¿Qué instrumentos? Aquellos que podemos aplicar a distancia mediante accesos electrónicos a través, en este caso principalmente, de los recursos tecnológicos de la Coordinación de Educación en Salud para llevar o recabar dos fuentes valiosas de información, porque una va a integrar el diagnóstico de los ambientes educativos y el otro el diagnóstico del estado de salud mental. En el caso del diagnóstico de ambientes educativos, conociendo que la gran mayoría de los que estamos aquí presentes somos del Instituto Mexicano del Seguro Social, me gustaría también hacer énfasis que este tiene relación con el indicador de satisfacción para poderlo estar identificando de cómo yo estoy aplicando eso al día de hoy dentro de los procesos que voy desarrollando en las sedes. Las fuentes de información, ¿de dónde lo tomamos? Precisamente de los resultados que arrojan la aplicación de estos instrumentos en cada uno de los diferentes periodos, porque tenemos aplicaciones tanto al arranque de diferentes ciclos académicos y algunos otros también hacemos comparativos para recabar diagnósticos al final de tal o cual periodo que nos permitan hacer comparaciones intencionadas con la finalidad de identificar si hubo alguna modificación. Continuando con este primer componente, ya abordamos de dónde tomamos los dos diferentes tipos de diagnóstico. Hablando del primero, en el que nos referimos a los ambientes educativos, aquí dentro de ese indicador que evaluamos 10 diferentes aspectos asociados a los ambientes académicos. ¿Y a qué se refiere? ¿Cómo fue su curso de inducción, su curso de orientación, de bienvenida? Porque vemos que toma diferentes denominaciones en las unidades médicas. Asimismo, cómo se está desarrollando su programa operativo, las funciones de los responsables del proceso educativo, cómo se visualiza el desempeño del profesor del curso, el desarrollo del curso mismo, el sistema de evaluación, la unidad sede del curso con referencia a su infraestructura y los recursos con los que cuenta para poder desarrollar tal o cual programa, el trato digno que se recibe dentro de este sistema educativo, la seguridad de la sede y los ambientes educativos per se. Cada uno de estos puntos busca integrarse para no ser reconocido como una isla, sino poder comprender que estos 10 elementos son necesarios para que se pueda gestar un ambiente educativo saludable y con ello el desarrollo de la formación de los profesionales que, valga la redundancia, se forman dentro de esa sede sea óptimo. Una vez que ya tenemos los resultados, ¿qué otra cosa se aborda en este programa? La forma en cómo los vamos a analizar. Y con ello, ¿a qué hago referencia? Es decir, cada una de los resultados que aborda, y estamos hablando del primero nada más. Recuerden que en este primer componente estamos abordando dos tipos de diagnóstico, pero ahorita estamos enfocados en el diagnóstico de ambientes académicos. Tenemos una semaforización que busca categorizar los resultados que se obtienen. Si yo los resultados los analizo con un enfoque nacional,
los voy a poder representar con la estructura que ustedes ven en pantalla. Lo mismo ocurre si ese análisis me lo llevo a un ámbito estatal, a un ámbito por unidad médica o a un ámbito por programa. De tal forma que esta semaforización también incluye una descripción en el cual nos deja ver ese verde, ¿qué significa? Oye, si yo estoy en amarillo, ¿qué quiere decir? ¿Estoy bien? ¿Estoy en término medio? O si estoy en rojo, ¿a qué hace referencia? Y nada más les leo uno de ellos, el amarillo. Tenemos que su porcentaje es del 34 al 66% y hace referencia a que el curso, sede, OAT o UMAE atiende de manera desigual algunas de las áreas evaluadas en este instrumento, como el buen trato, la participación y corresponsabilidad, o bien mantiene todas las áreas con niveles medios y bajos. Ahora, si observamos hacia nuestra semaforización en verde o semaforización en rojo, en la verde tenemos nuestro ámbito óptimo, porque aquí habla de que es una unidad médica o bien un estado o un programa en particular que realiza prácticas que favorecen esas condiciones, al contrario del nivel que podemos observar en un semáforo rojo, en el cual nos dice que no realiza esas prácticas que pueden favorecer las condiciones para que estos 10 elementos puedan integrarse entre sí y con ello poder proveer de un ambiente y un entorno que cuente con los recursos, tanto por la parte humana, tecnológicos, materiales, incluyendo la seguridad, como lo vieron en los 10 recuadros, que puedan permitir el desarrollo del programa educativo. Ahora bien, continuando, me voy al siguiente diagnóstico y todavía seguimos en el componente 1. En este segundo diagnóstico tenemos la referencia hacia el estado de salud mental de los alumnos del curso. La aplicación de los instrumentos para poder recabar este diagnóstico se integra por 4 diferentes evaluaciones. Una de ellas, burnout, depresión, ansiedad y riesgo suicida. Estos instrumentos también se aplican al total de los alumnos. Siempre buscamos coberturas que nos alcancen arriba del 90% de representación de acuerdo a la matrícula que tenemos registrada para asegurarnos de poder tener resultados confiables a la hora de que vayamos a analizar estos diagnósticos. De igual forma, una vez que se aplican, el mismo análisis nos arroja resultados por medio de una semaforización, en el cual ahorita, por ejemplo, vamos a dar lectura de qué significaría que yo salgo en un semáforo rojo, que la sede o curso cuenta con un diagnóstico de salud mental desfavorable. En lo general, existen factores que incidan en la salud mental de la mayoría de los alumnos. Y al semaforizar, la intención es poder también estandarizar la interpretación que se le está dando a ese resultado y que entonces no digamos, oye, pues yo saqué 67, la regla dice que arriba del 6 ya todo es bueno, ¿no? Es decir, arriba del 6 ya pasé, no tengo una calificación reprobatoria y que con eso pudiéramos considerar que estamos en un escenario que pudiera ser el esperado. No, buscamos que cada uno de los resultados en cualquiera de sus niveles, sea nacional, sea por OAT, sea por UMAE, sea por unidad médica o por programa, pueda tener una representación con una interpretación respectiva para contar con información útil para desarrollar el segundo paso que veremos un poquito más adelante. En este sentido, estos resultados… Ay, perdón, yo creo que aquí ya me fui. Déjenme regreso, aquí estamos bien. ¿Cómo los analizamos? Por patrones y tendencias, recordando que buscamos la forma en cómo un comportamiento se repite y transita a través del tiempo. Con ello, tanto la normativa central, en este caso encabezada en ámbito educativo por la Coordinación de Educación en Salud, el OAT o la UMAE, la unidad médica, el programa en particular, integran información confiable sobre las necesidades prioritarias de atención, recordando que nuestro enfoque es hacia los entornos donde los profesionales de la salud se están formando. ¿Por qué hago estos énfasis? Es la línea entre la parte laboral de atención médica es muy delgada. Nuestro enfoque, de acuerdo a las funciones sustantivas enmarcadas en el referente normativo con el que arrancamos la presentación, son los ambientes educativos y es a los que estamos enfocando nuestra atención dentro de este programa.
Con ello, se busca desarrollar estrategias y evaluar el impacto de las mismas mediante un proceso que sea lógico, que tenga congruencia, que sea sistemático, que sea multidisciplinario, interdisciplinario y que contribuya a la mejora de los ambientes educativos y la salud mental de los alumnos. Con ello, ¿o el por qué? Porque buscamos optimizar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro del programa, y aquí con esta lámina finalizamos el componente número 1. Se integró también una ficha de implementación con la cual buscamos guiar de forma rápida, concreta, a las personas que están integrando el grupo que lo implementa, refiriéndonos a, oye, ¿y qué me toca hacer? ¿En qué fechas lo tengo que hacer? Después de que haga esto, ¿cuáles son las evidencias que debo integrar para saber que ese paso ya se desarrolló de forma correcta? Quedan integradas en cada una de las fichas, así como también un par de indicadores que nos permiten monitorizar la implementación, porque la implementación no es eterna. Tiene que tener un periodo determinado, porque recuerden la primera analogía con la que iniciábamos la ponencia, el dominó. Tenemos que acabarnos el paso 1, porque nuestro diagnóstico no puede abarcarnos todo un ciclo cuando tenemos otros 4 componentes por abordar y poder contribuir al impacto esperado. Y así es como llegamos al paso número 2, recordando que el paso número 1 o el primer componente, su enfoque únicamente fue a recabar un diagnóstico. El componente número 2, en este caso, busca integrar el plan de atención y seguimiento para la mejora de los ambientes educativos y la salud mental de los alumnos. Su propósito es precisamente estructurar e implementar este plan de atención que responda a las necesidades, ¿cuáles? Las que recabaste en tu diagnóstico, en cualquiera de las estructuras, si es el plan de atención nacional, si es el plan de atención específico para tu UAT, si es el plan de atención específico para tu MAE, para tu programa o para tu unidad médica. Dentro de este segundo componente, el producto que vamos a obtener es la elaboración del plan de atención para la gestión de las acciones de mejora continua, en tanto se refiera a la parte de promoción, de orientación, de corrección de ambientes académicos ejemplares y salud mental. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Las actividades que se seleccionan son acorde al diagnóstico que hayamos obtenido. Entonces aquí, como pueden observar, iniciamos con el diseño de un traje a la medida, porque aun cuando pueda haber un patrón de comportamiento recurrente o muy característico, quizás institucional, si buscamos que este plan de acción, con la finalidad de que tenga el potencial de atender las prioridades de ese programa, en esa sede, en ese OAT, sea acorde a los resultados que cada uno de ellos obtuvo en lo particular. ¿Y cómo lo desarrollamos? Oye, ya tengo mi diagnóstico. Oye, ok, vamos a hacer estrategias para poderlo mejorar o para poder atender esas prioridades que evidenció el diagnóstico. Dentro del programa también se integran, de acuerdo a la semaforización, líneas estratégicas. Es decir, yo caí, por ejemplo, en el diagnóstico de ambientes académicos, yo caí en una semaforización color amarilla. Tenemos integradas diversas estrategias de acuerdo a cada uno de los niveles de semaforización. ¿Cómo se integraron esas estrategias? Buscando referencias de buenas prácticas, referencias de las experiencias exitosas que se han implementado a lo largo del instituto, y con ello para nosotros es muy grato decirles que este programa lo llevamos trabajando desde 2019. Para algunas sedes será muy familiar, sobre todas aquellas que nos ayudaron con las pruebas de pilotaje o que nos ayudaron con evaluación de pares para poder ir integrándolo, de tal manera que esta fue una de las primeras áreas de oportunidad de nuestras primeras versiones. Cuando llego al plan de acción, si no pongo líneas estratégicas que puedan orientar a la persona de cómo resolver esa situación, vamos a caer en que el plan de acción se va a integrar de acuerdo a la experiencia que esa persona tenga, de acuerdo a las experiencias vividas o aquellas cuestiones que pudieran ser de acuerdo a su visión exitosas, de tal manera que por ello se integraron estos compendios de líneas estratégicas para cada uno de los diagnósticos, tanto hablando en salud mental como en la parte de ambientes académicos o ambientes educativos saludables.
Este segundo bloque, aparte de que estructuramos el plan de acción, de que lo implementamos, buscamos que esa implementación no sea como de una llamarada, es decir, que haya una implementación que pueda ser perdurable y que aquello que se implementa en un programa específico pueda ser considerado en el resto también de los programas que convergen en esa misma sede o como buenas prácticas para las diversas unidades de un mismo OAT, conociendo que los patrones de recurrencia, de acuerdo a áreas geográficas, a diversos programas, estructuras, etcétera, pueden ser similares. De tal manera que al momento que lleguemos a la parte de evaluación del impacto podamos tener resultados favorecedores. Es así como también llegamos a esta a esta parte final del segundo componente, en el cual de igual manera cuenta con su ficha de monitoreo, cómo voy a monitorizar que voy avanzando en mi implementación de mi plan de acción, que realmente este plan de acción va a darle al clavo con las necesidades prioritarias que se identificaron en la parte diagnóstica. Y así llegamos a nuestro tercer componente, recordando que estamos por abordar 5. Este tercero es el que habla de la sensibilización y promoción del nuevo paradigma educativo. ¿Y a qué nos referimos con un nuevo paradigma? Nos referimos a un entorno en donde nos conozcamos con el mismo valor cada uno de los programas que se forman. El instituto forma médicos, forma enfermeras, nutriólogos, radiólogos, bibliotecarios. Y así pudiera leerles una lista de alrededor de 115 programas y describiera las 71 especialidades médicas, los 20 cursos posttécnicos, las licenciaturas en enfermería, los 20 programas de carreras técnicas, sin dejar de abordar nuestros programas de servicio social, ciclos clínicos e internado médico. Dentro de este tercer componente, su propósito es establecer una oferta académica de cursos presenciales y a distancia que permita contribuir a la mejora de los ambientes educativos y establecer una cultura en la cual se promueva la salud mental, se reconozca, como ya lo vimos en un panel hace un momento sumamente interesante, de que hay datos de alarma que debo reconocer y que debo de atender. Las estrategias para promocionar y sensibilizar siempre sean enfocadas hacia los ambientes educativos ejemplares y como producto, este componente, ¿qué me va a otorgar? Me va a otorgar la programación, la ejecución y evaluación de estrategias de sensibilización y promoción de ambientes académicos ejemplares y salud mental. Ahora, ¿cómo lo desarrollamos? ¿De qué manera lo implementamos? Este tercer componente se implementa a través de 3 eslabones sumamente importantes y presentes de acuerdo a los recursos que se encuentran disponibles dentro del instituto. Uno de ellos son los cursos a distancia en los ejes temáticos centrales enfocados a salud mental y ambientes educativos. El segundo es un programa anual de sesiones generales, reflexivas, de debate sobre los temas de mejoras de ambientes académicos y salud mental. Y el tercero, un programa nacional anual de difusión sobre temas de mejora en ambientes académicos y salud mental. Quizás el segundo y el tercero sean sumamente familiares porque quizás son de los que más hemos abordado, aunque también muchos deben haber participado en la estrategia de los cursos que recientemente se concluyeron para llevar a cabo este desarrollo. Ahora los explico un poco más a detalle. Aquí no es la finalidad de que se puedan leer, sino únicamente enfatizar que dentro de este programa se encuentran estructurados con nombres y apellidos cada uno de estos programas, los periodos en los cuales deben desarrollarse y el personal al que se encuentran dirigidos. En el caso de los que son asociados a salud mental, ambientes educativos, los recordarán por nuestro nuestro conversatorio mensual, en el cual se reúne un panel de expertos con diferentes temáticas que abordan, debaten, reflexionan sobre un tema en particular asociado al entorno educativo. Es decir, si se va a hablar del tema de depresión, no es el tema de depresión en general, es el tema de depresión asociado a los alumnos que se encuentran en los programas formativos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y así sucesivamente, nuestro tercer eslabón de los que mencionábamos hace un rato, también para ustedes y para los que no están muy familiarizados con las estrategias del instituto, podríamos comentar que son nuestro cúmulo de infografías que se publican en diversos medios, entre ellos el portal de la Coordinación de Educación en Salud, así como también las redes sociales de Saber IMSS. Infografías, tarjetas de acción rápida, qué hacer en caso de, y algunos otros medios tecnológicos para llevar esta información a todo el ecosistema que integra los programas formativos del IMSS.
Permítanme. Tiene de igual forma su tarjeta para llevar a cabo el monitoreo y asegurarnos que cada uno de los elementos no se vaya quedando atrás. Cada uno de ellos tiene un momento para ejecutarse dentro de un ciclo académico, de tal forma que dé pie a la información que se requiere para llegar al siguiente componente. Y así es como llegamos al cuarto. El de atención a casos emergentes, quizás el más polémico, quizás el más agotador también y el que más trabajo ha requerido, sobre todo porque hemos empezado en una brecha de ensayo y error a lo largo de todos estos años, buscando las intervenciones que realmente favorezcan y muestren resultados que sean tangibles para asegurar que atendemos de forma correcta y oportuna aquellos casos emergentes que se llegan a presentar y que de ellos hay un aprendizaje para buscar la forma de cómo prevenir que esas situaciones sean recurrentes y que esa experiencia vivida pueda ser útil para otras sedes y con ello ir incrementando los niveles de madurez y de cultura respecto a la atención de los casos emergentes que se presentan en nuestros entornos educativos. ¿Cuál es el propósito de este componente? Establecer mecanismos de alerta a las autoridades educativas sobre casos de desviación de los ambientes educativos y situaciones de salud mental de los alumnos para otorgar la atención, seguimiento y resolución de los casos notificados. Y mucho ojo, aun cuando hablamos de atención, no es una atención que en la gran mayoría de los casos corresponde a las autoridades educativas, sino a todo el recurso con el que cuenta el propio instituto, recordando que nuestros alumnos son derechohabientes de nuestro propio IMSS. Y en ese sentido, cuando hay alguna afectación a su salud mental, hay un área de atención médica responsable de atender esas cuestiones de salud o bien de hacer las derivaciones que sean convenientes de acuerdo a cada caso particular. ¿Cuál es la descripción de este componente? Realizar la atención de los casos emergentes relacionados a situaciones críticas derivadas de acciones y conductas que se consideran dañinas para el ambiente educativo y la salud mental de los alumnos. ¿Y qué producto vamos a obtener al implementar estas acciones o desarrollar este componente? La atención de los casos emergentes, el informe de atención de los casos que han sido notificados y la implementación de estrategias adicionales. ¿Y por qué las enmarcamos como adicionales? Porque hasta ahorita el resto habían sido acciones proactivas que una vez que se analizaban, gestaban un plan de atención para promover los ambientes académicos ejemplares y la atención a la salud mental de los alumnos. Sin embargo, aquí es lo contrario. Aquí estamos ante una situación que requiere no la proactividad, sino la atención reactiva. Por ello es que los denominamos de esa forma como casos emergentes para evitar la recurrencia, identificar las causas comunes o principales en orden prioritario de atención. ¿De qué manera lo implementamos? Buscamos en primer sentido o en primera instancia promover los canales de notificación. Yo no sé, ustedes seguramente todos han en algún momento trabajado en los ámbitos de atención médica. Recordarán cuando empezó el sistema de la notificación de los eventos adversos, no sé si recuerden por allá, que de repente teníamos, en el caso del IMSS, el sistema Vencer, no sé hace qué tantos años, pero ya hace algunos, y que fue transformándose. Pero cuando empezamos, si recuerdan, una de las problemáticas era la nula notificación. Aquí no ocurren errores. Entonces, cuando empezamos por acá buscando la identificación de casos emergentes, uno de los primeros pasos fue precisamente promover los canales de notificación, que podamos notificar lo que está ocurriendo con la finalidad de que esto se pueda atender. Pero eso es una moneda al aire, porque al abrir canales podemos recibir todo tipo de notificaciones. Anónimas, con nombre y apellido, con programas. De repente puede llegar una que dice, en mi sede de servicio social hay un ambiente hostil. Anónima, sin decir de dónde. Y cuando tenemos más de 1,300 sedes de servicio social en el país. ¿Y qué podemos hacer con esa notificación? ¿De qué forma la atendemos? Entonces, a eso lo pongo como ejemplo, porque es a lo que hacemos referencia cuando hablamos de que tenemos desde 2019 buscando aquellas estrategias que realmente otorguen los resultados que buscamos. ¿Y qué resultados buscamos? Aquellos que me den información para poder implementar acciones que vayan y le den al clavo y vayan mejorando los ambientes y la salud mental
de los alumnos. Protocolos de atención estandarizados y sistematizados, como el qué hacer en caso de, lo recordarán, dentro del portal de la Coordinación de Educación en Salud, así como un sistema de seguimiento y criterios específicos para determinar cuándo un caso ha sido resuelto, cuál caso tenemos que integrar en nuestro sistema de seguimiento. Seguramente ustedes llevan un control de sus casos en sus sedes. ¿Cuántos casos nos han notificado asociados a estos temas? 2, 1 al año, ninguno. Y acá en el OAD, pues a lo mejor llevan otros. No, pues acá en el OAD llevamos 6 porque tenemos tantas sedes. A nosotros nos toca el de nivel nacional, con una población de más de 65,000 alumnos que al día de hoy son partícipes y conocedores de los canales de notificación. Las fuentes de información precisamente son las notificaciones recibidas, también son algunas pautas que podemos recabar del diagnóstico que se aplica en el primer componente, los propios expedientes de seguimiento a casos notificados cuando logramos identificar aquellos patrones recurrentes, el informe concentrador de las notificaciones recibidas, de los tiempos en resolución de un caso o aquellas situaciones que pueden asemejarse y con ello podemos identificar problemáticas muy arraigadas en diversos programas, en diversas sedes, incluso en diversos OAD. Y es así como dentro de esta atención a casos emergentes no únicamente nos quedamos en recibir la notificación y poderla integrar en un sistema de seguimiento. Tenemos dentro del portal de la Coordinación de Educación en Salud, creo que es el canal de notificación que mayormente o que recibe el mayor número de notificaciones. Por ahí lo pueden identificar por los iconos que ven en pantalla. El no lo dejes pasar, que al darle clic te lleva a lo que pueden ver en el costado de la pantalla a un portal que les permite hacer su notificación. Las notificaciones, por curioso que pudiera parecer, se reciben tanto de alumnos, docentes, coordinadores, autoridades educativas y todos aquellos que buscan hacer de conocimiento una situación, considerando que esta situación, al tener una intervención, incluso una aclaración de la propia situación, puede ser resuelta y con ello mejorar el ambiente académico. ¿Qué situaciones son las que se notifican en casos emergentes? Componente número 4. Uno de ellos es el acoso, el incumplimiento a programas académicos, programas operativos, el maltrato, problemas de seguridad asociados a la sede o a la comunidad donde está ubicada la sede académica, situaciones de discriminación, de afectación a la salud mental o algunas situaciones de hostigamiento, todas ellas asociadas al ámbito educativo. Es decir, en la cual está participando y alguna de las personas involucradas es un docente o es un alumno o es un coordinador o es una autoridad educativa. Dentro de este componente, de acuerdo a la vía de notificación por la que se recibe este conocimiento, que puede ser tanto el buzón del que ya hablamos hace un momento, como también correos electrónicos de cualquiera de los que conformamos el equipo de la Coordinación de Educación en Salud, pero también de las propias autoridades educativas y directivas del OAD, la UMAE o la sede. También puede ser por medio de redes de Saber IMSS, por ahí por Messenger también nos escriben, por medio de oficios, de forma presencial. De repente tenemos al alumno, al docente, al coordinador haciendo una notificación presencial, o bien a través de instancias externas, que es cuando, por ejemplo, nuestros alumnos acuden a sus instituciones educativas y por medio de ellos usan los canales de comunicación, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, el Comité de Ética y algunos otros que nos pueden ayudar a recabar esta información. De tal forma que en este componente, reconociendo el patrón de vías de comunicación, también se establecieron quiénes son los responsables de recibir estas notificaciones, cuál es el tiempo de respuesta y quién es el responsable de otorgar el seguimiento en cada uno de los diferentes niveles que pudiera recibirlo, ya sea acá en la normativa central, en la Coordinación de Educación en Salud, en el OAD, en la UMAE o en la propia sede. Y es así como establecimos un flujo metodológico de atención. Y cuando llega, ¿qué hago con ella? Primer punto,
dele un grado de confiabilidad a la información y hagamos la investigación que corresponde. Y cuando digo hagamos la investigación, no es que nosotros nos vamos a ir de juez y parte, no, es que hay instancias normativas facultadas dentro del instituto, dentro del sector para atenderlas de acuerdo a lo que se considere en cada una de las notificaciones. En nuestro caso, el registro se hace de la notificación con un número de folio al caso, el cual nos ayuda a identificar el momento en que ese caso llegó, a qué programa pertenece, a qué OAT, a qué sede y cuál es la situación que está siendo notificada, así como también la identificación del notificador, que en este caso nosotros denominamos como presunta víctima y el presunto agresor. La atención inicial, todos los casos son comunicados de forma inmediata a su OAT o a su MAE. El seguimiento, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos solicitando que se nos comparta la información de la respuesta que se le dio al notificador en un lapso no mayor a 5 días. De tal forma que esta respuesta incluso puede ser, su caso se va a derivar a otra instancia porque la situación que usted está reportando sale del alcance de nuestras facultades y afortunadamente dentro del instituto y el sector existen las instancias con los recursos, las competencias, el conocimiento, la autorización para poder atender las diferentes situaciones. El análisis de la información, ¿de qué manera lo llevamos a cabo? Cuando nosotros revisamos la atención que se le dio al caso, buscamos la congruencia. ¿Y la congruencia en qué sentido? La situación que se está notificando y la atención que se le dio a esa notificación es congruente como para resolverlo. Es decir, vamos a suponer un ejemplo común. ¿Cuál pudiera ser? En mi sede, el horario de salida excede el que me habían dicho cuando llegué al programa de orientación o el que yo esperaba. Entonces, de repente la respuesta a la persona que hizo la notificación con su aclaración o el acuerdo que llegaron, habla de que van a tener un mayor tiempo para poder acudir al comedor. Entonces, pero él se queja de que le toca salir a tal hora y está saliendo a esta hora, pero acá le estás diciendo que va a poder ir al comedor, no hay una congruencia, entonces va para atrás. Va para atrás porque podemos evidenciar que la situación que está notificando no tiene congruencia con la otra. Y así, por poner un ejemplo quizás burdo, pero pudiéramos hablar de muchos de los casos. De tal manera que hasta que encontramos esa congruencia entre la notificación y la resolución, aclaración, atención e incluso derivación que hizo el OAT o la OMAE, es como se efectúa el análisis de la información para considerar que un caso puede tener un cierre y con ello salir de nuestro tablero de seguimiento. El cierre del caso se puede dar por 2 condiciones únicamente. Uno de ellos es que haya un cumplimiento a los acuerdos que se establecieron para resolver la situación, cuando esa situación se pudo llegar a la conclusión de que es una situación que existe. Y el otro es que la atención de esa notificación en particular sale de nuestras facultades y de los recursos que tenemos al alcance y por tanto tenemos que derivarla a otra instancia. ¿Y cuáles son esas otras instancias? En algunas ocasiones son situaciones de atención médica, en algunas otras pueden ser comité de ética, OIC, jurídico, de acuerdo a lo que corresponde a cada una de las notificaciones. Y es así como llegamos al componente número 5, que hace referencia a la evaluación del impacto del plan de atención, el diagnóstico situacional de los ambientes educativos y salud mental de los alumnos. Es decir, todo esto que hicimos, recabamos un diagnóstico, identificamos patrones, tendencias, agrupamos la información, la analizamos y con ello después nos fuimos a estructurar un plan de atención. Agregamos o añadimos con el componente número 3 todas las intervenciones de sensibilización buscando gestar o contribuir a que se pueda desarrollar una cultura de ambientes saludables y donde se promueva la salud mental de los que integramos este ecosistema. Después llegamos a la atención de los casos emergentes. ¿Tuvo un resultado? Al final, cuando terminé mi ciclo, ¿hay algo diferente en mi sede? ¿Hay una visión distinta de cómo se abordan estas situaciones? ¿Las puedo reconocer? ¿Puedo saber que existen? ¿Puedo saber que puedo mejorarlas o que puedo atenderlas? Y aquellos ambientes académicos ejemplares, porque también los hemos encontrado, hay forma de asegurar que permanezcan o que puedan ser referencias de buenas prácticas para otras sedes. A eso es a lo que se refiere este quinto componente. Por eso es que es uno de los más importantes. Así como arrancamos nuestro juego de dominó en el primero, acá es donde vendría a terminar. ¿Y cuál es el propósito? Evaluar específicamente el impacto del conjunto de las acciones realizadas. Cualquiera de estos componentes
pacientes realizado en forma aislada no tendría el impacto que hace la sinergia de todos ellos. De tal forma que podamos promover estos ambientes educativos ejemplares y con ello también favorecer el desarrollo de una cultura en la cual la salud mental sea uno de los elementos importantes dentro de los procesos formativos. ¿Qué resultado me va a otorgar este componente? Son los resultados de la evaluación del impacto del plan de atención sobre el diagnóstico inicial y las estrategias de sensibilización y promoción de los ambientes académicos y la salud mental de los alumnos. De tal forma que en este componente dentro del programa también podemos identificar los indicadores de proceso y los indicadores de resultado con dos objetivos. Indicadores de proceso para saber que el programa va andando y que a la par que va caminando lo va haciendo de forma correcta y también lo hace de forma oportuna para asegurar que cada uno de ellos tenga el aporte y el producto que necesitamos para llegar hasta este punto, y los indicadores de impacto para asegurar que los resultados al final de esta implementación sean satisfactorios, tengan realmente la generación de cambios tangibles, es decir, que en la misma sede los que están participando dentro de estos procesos, alumnos, docentes, coordinadores, autoridades directivas, tutores y todos los que nos vemos involucrados en la formación de los profesionales de la salud, podamos hablar de que hay cosas que están mejorando. Y es así como cada uno de estos indicadores, que tenemos alrededor de 3 en la parte de procesos y 4 para los indicadores de impacto, nos ayudan a evaluar la eficiencia y la eficacia de lo que hemos establecido. Estos indicadores en este quinto componente se correlacionan con el fin de analizar el comportamiento en periodos determinados, es decir, no me voy a esperar hasta el final para hacer la evaluación, no, por ello están integrados indicadores de proceso, porque necesitamos ir haciendo evaluaciones conforme el programa va andando, de tal forma que en estos periodos y con ellos se puedan ir estableciendo de manera oportuna cambios en el plan de atención, en las acciones, en las estrategias de sensibilización para asegurar los resultados al final del camino. Con ello son los 5 componentes, pero no todo es miel sobre hojuelas, de tal forma que al ir abordando cada uno de ellos en este camino, con las fases de pilotaje, las fases de confrontación con la evidencia científica, la integración de buenas prácticas, hemos ido recabando también un cúmulo de retos. En este momento me gustaría comentar algunos que son los actuales, aunque hay algunos otros que en su momento ya fueron afrontados. En el caso del primer componente, cuando hablamos del diagnóstico situacional de los ambientes educativos y la salud mental de los alumnos, uno de los retos que mayormente nos ocasionó alguna problemática fueron los recursos que nos permitieran contar con análisis de la información de forma rápida, de forma confiable. Es decir, la forma de cómo integrar, valga la redundancia, la información a nivel nacional, por OAT, por UMAE, por sede, por programa, de tal forma que quien la recibiera para integrar el plan de atención no tuviera dificultad ni gastar algún otro tipo de recursos en ella. Ya al día de hoy tenemos desarrollado un aplicativo que puede conjuntar toda esta información a nivel nacional, está en sus fases de pilotaje final, porque anteriormente, aun cuando lo teníamos, a la hora de desagregar esa información veíamos algunas cuestiones que nos resultaba confusa, de tal manera que por ello es que se destinó dentro de la Coordinación de Educación en Salud recursos para poder desarrollar un aplicativo que nos pudiera otorgar la información, tanto en ambientes académicos como en lo referente a las 5 diferentes encuestas diagnósticas para la fase de salud mental. Ahora bien, en el número 2, ¿cuáles son nuestros retos? Si recuerdan, este componente habla del plan de atención para la mejora de los ambientes educativos y salud mental de los alumnos. En curiosamente, no me lo van a creer, una de las cuestiones con las que batallamos cuando llegamos al plan de acción es precisamente con los límites que corresponden al ámbito de competencia. Es decir, no, mire, es que yo acá, de acuerdo a mi programa de salud mental, voy a poner a unos compañeros para que otorguen consulta de psicología y que me ayuden con la medicación de ciertas cuestiones, de padecimientos, de trastornos de la salud mental. A ver, momento, lo suyo es ámbito educativo.
Nuestros alumnos son derechohabientes. Si usted identificó por medio del diagnóstico problemas con patrones y que ya los está identificando claramente, qué bueno que va a otorgarle la atención, pero los tiene que entregar. Y cuando hablo de entregar, ¿qué? Atención médica. Hay una parte por allá, sus facultades son limitadas y son otras. No, maestra, pero es que usted no sabe que yo soy psiquiatra. Qué bueno. Sin embargo, con mayor razón usted comprenderá esto. Usted tiene un puesto que en este momento sus competencias y facultades respaldadas por él mismo no es otorgar consulta médica. Entonces, por favor, haga la derivación. En eso estamos en lo que es el punto número 2 y hablamos del tercer elemento que hace referencia a la sensibilización y promoción de los ambientes educativos ejemplares, aun cuando en cada conversatorio, en cada alcance de las redes de Saber IMSS que día a día favorablemente van creciendo, todavía contamos con el reto de poder llegar al alcance del ecosistema total. Es decir, que estas infografías, que esta información que busca la sensibilización para ir cambiando paradigmas, ir cambiando o conociendo la conceptualización de todo lo que manejamos aquí, pueda abordarlos a todos. Entonces, eso es uno de los retos en los que continuamos trabajando. Si hablamos del componente número 4, atención a casos emergentes, como les comentaba, sin duda el más complejo. ¿Cuáles son nuestros retos en este? Número 1, el que comprendamos que no podemos ser juez y parte, que cuando un caso nos llega con notificación no es para que nosotros decidamos si dice la verdad o no, o para que nosotros digamos quién es el responsable y quién es inocente. No, el instituto tiene las instancias normativas, facultadas, competentes, con conocimiento para determinar las situaciones que así se refieren. Hay algunas de ellas que nosotros podemos aclarar porque efectivamente se refieren a malos entendidos. Y en ese tenemos un ámbito mayor de operación, pero el asegurar que no tomemos el papel de juez y parte ha sido uno de los retos, así como también el poder delimitar las notificaciones anónimas, dado que no nos permite poder hacer mucho con ellas, y los problemas asociados a la seguridad de las sedes. Por otro lado, el cambiar los paradigmas asociados a la invisibilidad del maltrato, el hostigamiento, el acoso dentro de los ambientes educativos es otro de los retos permanentes, y la invisibilidad de los problemas asociados a salud mental dentro de los entornos educativos. El reconocerlo, como ya se mencionaba en el panel previo, que son problemas de salud que requieren atención y que si no son atendidos nuestros alumnos se ven afectados, se ve afectado su desempeño y a la posteridad pueden generar complicaciones que con los recursos que el instituto tiene pudimos haber atendido de manera oportuna. Asimismo, en el quinto componente y último, tenemos la evaluación del impacto de intervenciones. Y aquí, ¿cuál es uno de nuestros retos? La competencia madura, directiva, para poder comprender que si los resultados no son lo que yo quisiera, tengo que regresarme, las intervenciones no fueron correctas. Y entonces desprendernos de ese apasionamiento, es que esta intervención yo la diseñé y es muy buena. Pues sí, pero no da los resultados que necesitamos. Entonces, sin amor, regresémonos, tenemos que modificar nuestro plan de atención. Algo ahí no estuvo de forma correcta. No se casó con el diagnóstico, no se usaron las buenas prácticas, no tomamos experiencia, no se implementó de forma oportuna, de forma correcta. ¿Por qué? Porque no estoy obteniendo los resultados. Entonces, de reversa y volvamos a regresarnos, porque lo que buscamos no es el hice mucho, sino que aquello que hice realmente puede generar el cambio que esperamos y que exige nuestro entorno actual. Con ello respetamos mucho todo lo que se ha hecho en el pasado, porque así nos formaron a todos nosotros, pero los momentos actuales que nos está tocando vivir y dirigir son diferentes en muchos aspectos. Retomemos todo lo bueno del pasado, pero hay cosas nuevas que tenemos que seguir agregando. Como conclusión, nada más me gustaría añadir, para la mejora de los ambientes académicos es necesario, sin duda, el trabajo intencionado. Los cambios no se van a dar fortuitamente, ni se van a dar, ni vamos a madurar como las frutas, ¿no? Porque ya llegó el tiempo, del 19 al 23 ya teníamos que dar en el clavo, no. Los aciertos que se han tenido se han buscado de forma intencionada, con un trabajo colaborativo, a conciencia, respaldado, de tal forma que con ello podamos llegar al día en que se abandone la indolencia. Ante cualquier forma de maltrato, este trabajo debe crear estrategias que permitan en primera instancia poder conceptualizar que estas situaciones existen, hacerlas visibles, establecer canales de denuncia y un marco regulatorio eficiente enfocado a los ambientes educativos, de tal forma que permita atenderlo, que permita sancionarlo de forma expedita. Y en este sentido,
siempre dejar muy claro el mensaje que ustedes lo deben haber si en algún momento les llegó alguna notificación. Cero tolerancia a cualquier forma de maltrato en los ambientes académicos para la formación de los recursos humanos para la salud. Estamos sin duda de forma colectiva, todo este grupo intencionado, interdisciplinario, formando al profesional que el día de mañana se enfrentará a los dilemas éticos. Un profesional que debe visualizar cualquier forma de maltrato o violencia como algo incorrecto, con el fin de que cuando deba tomar decisiones lo haga con la plena certeza de que está eligiendo entre dos opciones correctas. Evitar ambientes formativos de violencia en los cuales se considere la salud mental como una prioridad va a permitir contribuir que los profesionales de la salud tengan un referente de comportamiento saludable, sensible, comprensivo, amigable, humano, que además de formar su conocimiento, su experiencia, sus habilidades, competencia y con ello apostarle a su juicio crítico, los sensibilice en el trato humano para con sus pacientes, sus colegas y la sociedad en general. Y con esto yo doy por terminado. Muchísimas gracias por su atención.